Saludos a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Buenos días, sea usted bienvenido. Que Dios le bendiga a través de este culto, donde hoy estaremos empezando un ciclo sobre la Iglesia de Dios y lo que realmente significa. Sabemos que hay una corriente que siempre tratará de desvirtuar su real significado, a tal punto que muchas comunidades de creyentes ya ni se identifican como iglesia. No ayuda, por cierto, que una parte de quienes se presentan como iglesia visible a veces deje mucho que desear. Pero eso no afecta ni un poquito a la verdad que encontramos revelada a través de las Escrituras. En Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó Cristo? Cuando Pablo escribe a los colosenses pidiendo en oración por sabiduría espiritual para ellos, está hablando por quienes forman parte de la iglesia. En Colosenses 1, del 12 al 14, cuando dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En la iglesia vamos a encontrar de todo, desde compañerismo, crecimiento, hasta todo tipo de problemas, como muchos hogares, seguramente. Probablemente ya has escuchado esta ilustración de Corey Lloyd. Me parece que el pastor Pedro la relató hace poco. Esta ilustración hace referencia a un joven ministro de la palabra que llega a una iglesia pequeña, pero con larga data, ¿no? Con la esperanza de impulsar un reavivamiento, e hizo muchas cosas innovadoras. Hay iglesias donde creen que el pastor o los líderes son los que deben hacer todo, ¿no? Y calentar el asiento ya es bastante, ¿sí o no? Bueno, es una pena, pero pasa. La iglesia somos todos. Hay que descubrirlo, si no está seguro. Al final, este ministro publicó un aviso anunciando que la iglesia había fallecido y que el domingo por la tarde sería su funeral en el mismo templo y que todos podían asistir. Después de muchos años, ese templo se llenó de tope a tope. ¿A cuántos funerales de personas probablemente queridas hemos asistido sin frecuentarles mucho? Bueno, el salón del templo se llenó, como decía, de tope a tope. Desde las ventanas miraban los que no podían entrar, y las personas incluso llegaron 20 o 30 minutos antes de la hora anunciada para conseguir un asiento. Sucede así en su congregación, bueno, antes de pre-COVID. Si es así, gloria a Dios por ello. Agradézcale, porque es solo su obra. Los asistentes se asombraron una vez ahí, pues había un ataúd adelante, cubierto con muchas flores, arreglos, y el joven ministro anunció que apenas terminara la prédica podían pasar todos a ver los restos de la amada iglesia, a quien estaban despidiendo por última vez ese día. Muchos no podían esperar la incertidumbre. Al final de la prédica, lentamente el joven abrió el ataúd, retiró las flores a un lado y las personas comenzaron a pasar una por una, mirando dentro, y se retiraban un poco acongojadas. Ya imaginamos o ya sabemos por qué, ¿no es así? Tiene usted razón. Dentro del ataúd, el predicador había colocado un gran espejo. Le pregunto una vez más, ¿de qué quiere formar parte? Vamos a comenzar este culto con una oración a cargo del pastor. Oremos. Muy buenos días a usted que nos acompaña, querido hermano, hermana, amigo que quizás pasó por aquí y está entre nosotros. Le animamos a que
pueda participar junto con nosotros de un culto de adoración a nuestro Dios, para que pueda estar hasta el final, para que así podamos disfrutar juntos de la comunión virtual y podamos cantar a nuestro Dios, podamos oír un poco más de la voz de Dios. Quiero animarle, invitarle también a que pueda en este momento para buscar la bendición de Dios sobre este tiempo. Oremos. Señor nuestro Dios y Padre, gracias te damos por tus bendiciones en nuestras vidas, porque somos tu pueblo, una nación separada por Padre, y queremos agradecerte, Señor, por este tiempo de adoración, tiempo de reflexión, tiempo en que podemos estar conociendo más de tu voluntad, Señor. Gracias te damos por este hermoso momento que nos das. Te pedimos tu bendición sobre aquellos que nos acompañan, que podamos juntos entonar cánticos, que juntos podamos también reflexionar, meditar y llevar por obra aquello que tu palabra nos enseña. Te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quién no quisiera tener una protección especial contra todo tipo del mal para usted y para su familia? Hay cosas peores que el COVID. Cuando las desgracias, la violencia o cualquier mal se acercan y tú no puedes estar al lado de todos los que quisieras proteger todo el tiempo, ¿no? Pues el Dios que te ilumina, el que te salva, también es el que te protege. Vamos a cantar parte del Salmo 27. Le damos pase a nuestra hermana Adela, que nos va a dirigir en esta parte. Muy buenos días, hermanos. Cantamos entonces Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. Gracias, hermana. Bien, vamos a tener esta parte de la lectura bíblica. Tenga a la mano su Biblia. Busquemos el siguiente pasaje. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 12. Mientras lo ubicas, quisiera preguntarte si te gustaría ser una piedra. Sí, una piedra. Probablemente no, ¿verdad? Pues, si fueras una piedra viva y de utilidad, la cosa cambia. ¿Es así? Otro asunto en el que esperamos que reflexiones hoy es que puedas responder con claridad a qué perteneces y cuál es tu propósito. Ahí, entre otras cosas, ¿no? Quizás eres miembro de algún club, partido político, equipo de fútbol, institución financiera, etcétera,
o quizás aspiras a ser parte de alguno de esos grupos u otros. En cada uno hay derechos, beneficios de algún tipo, pero también responsabilidades o requisitos que cumplir. Pero todos esos ejemplos son temporales y la mayoría materiales. ¿Te gustaría ser parte de algo eterno al lado del Rey y Creador de todo? Este culto es para ti. Vamos a leer 1 de Pedro 2, los versos del 1 al 12. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y todo calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales están edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en él no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual están destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes, que ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Vamos a escuchar la exposición de la palabra a cargo del pastor Elmer Laura. Una vez más, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Hemos leído el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, y precisamente vamos a hablar en este mes de julio sobre el significado de la iglesia, la misión de la iglesia. Hoy vamos a hablar un poco de las características, ¿no?, de este pueblo llamado, cómo se identifica delante de Dios y cuál es su llamado, cuál es su vocación, cuál es su propósito. Le invito a que podamos orar una vez más a nuestro Dios para poder meditar en su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias te damos. Gracias, Señor, porque tú nos diriges, nos conduces, y gracias porque en la eternidad, Señor, tú nos has llamado para ser tu pueblo. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Bien, hermanos, es una alegría entonces poder verlos una vez más. Estoy viendo algunos mensajitos de los hermanos que van dejando. Gracias a usted que nos acompaña, gracias a usted que está siempre acompañándonos en este horario, y precisamente por la plataforma del Facebook. Bienvenido, esta es su casa, esta es la casa del Señor. Este es un lugar donde podemos compartir su palabra, meditar en su palabra y entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, en estos días, en este mes precisamente de julio, vamos a estar hablando sobre la iglesia.
Y quizás usted diga, pero ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la importancia de la iglesia? ¿Por qué es que la iglesia es importante? Ya se ha mencionado que quizás ustedes sean parte de algún club, de alguna agrupación, gremio, ¿no? Siempre estamos pensando en ser parte de algo, ¿no? Pero últimamente la gente ya no quiere ser parte de nada. ¿Se ha dado cuenta también? Hay otra realidad ahora. La gente es muy individualista, las personas, cada uno se preocupa por sí mismo, cada uno piensa diciendo, cada uno, ¿no? Cuide de sí mismo, cuide de su vida, paga su cuenta y ahí vamos, ¿no? Y cada vez somos más llevados a una manera de pensar individualista, ¿no? En cierta manera, cada uno vive su vida y se enfrasca en ese mundo, digamos, en ese gueto, en esas, ¿no? Pero es importante recordar que somos creados también en sociedad para vivir en grupo. No vivimos nuestro cristianismo apartado. Si usted cree en Dios, le animamos, le invitamos a poder considerar ser parte de una iglesia verdadera, de una iglesia que predica su palabra. Entonces, eso es interesante pensar antes de iniciar. ¿Está bien? Permítame entonces compartir con usted el mensaje de la palabra de nuestro Dios. El título, hemos visto en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, que habla sobre la iglesia como el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Quiero iniciar leyendo dos versículos. ¿Está bien? Permítame, por favor, versículos, presta atención. La epístola de Pedro inicia hablando sobre, en el capítulo 1, verso 3, dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. En misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección, para que tengamos una esperanza viva. Es lógico, estamos en un tiempo de haber sido atacados, de haber sido vulnerados, vulnerada nuestra salud. Estamos en un tiempo en que quizás algunos perdieron la esperanza, ¿no? También en esa frase antigua que decía, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Como si la existencia estuviese relacionada a la esperanza, pero muchas veces la vida nos muestra que hay gente sin esperanza, hay gente que la esperanza. La vida entonces no está relacionada a la esperanza. Y yo quiero mostrarles qué cosa está relacionada así con la esperanza. El creyente tiene una esperanza viva, dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Entonces, al iniciar nuestra reflexión, entendemos que Pedro se dirige a un grupo específico, a los dispersos. La iglesia había sido dispersa en diversos lugares, estaba entonces en diversas localidades. Y cuando Pedro escribe esta carta, esta epístola, esta la dirige a una iglesia que necesita esperanza. Y yo creo que tú y yo necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Y nuestra esperanza no está en las circunstancias, nuestra esperanza no está en el gobierno, la esperanza nuestra, pues, en las habilidades que podamos tener de trabajar ahora a distancia, no está en nada de eso. Nuestra esperanza únicamente dice que está en Dios. Dice, el creyente tiene una esperanza viva. Eso queremos llamarle a considerar seriamente en nutrir su esperanza, no en su capacidad, y sí en alguien que es superior a nosotros, que es creador del cielo y la tierra, que es Dios. Entonces, la esperanza no está no para a la vida, no tiene como fuente pues la vida, sino la esperanza está en Dios. Segunda cosa, quiero decirle en este texto que se encuentra en Primera de Pedro. El segundo texto está así. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Miren, Pedro realmente está haciendo una
va a ser como una especie de un tour para nosotros, ¿no? Va a mostrarnos un poco ese hilo de la línea histórica de aquello que nosotros somos. Dice, como bien ustedes fueron rescatados. Primera cosa, entonces, usted, yo, nosotros fuimos rescatados. Vamos a ver en qué consiste ese rescate. Dice, de la absurda manera de vivir. Uf, qué serio, qué fuerte, ¿no? Dice, heredaron de sus antepasados esa manera de vivir. Su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como con un cordero y sin defecto, ¿no? Y si hacemos un poco, le colocamos un poco más de sustancia a esta expresión o le interpretamos de esta manera, damos un entendimiento, está diciendo, cuando nuestros primeros padres fueron creados, ellos fueron creados para el nombre de Dios, para vivir para Dios. Pero el ser humano decide, opta por ser igual a Dios. Él peca. Y como consecuencia de ese pecado, tú y yo hemos recibido una manera de vivir. Basta, creo, colocar como ejemplo, diciendo, mire el universo, mire el mundo, mire las personas, cómo se comportan. No digo que los cristianos sean mejores, pero miren, si comenzamos a ver la situación en la que nos encontramos, vamos a ver que sí, realmente este mundo necesita de Dios. Entonces dice, Cristo Jesús vino como un cordero sin mancha. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Una vez más, entonces es importante que nosotros podamos pensar seriamente en que nosotros somos parte de un pueblo y no por mérito, no por alguna habilidad nuestra. Dice, por medio de ustedes, tiempos de Dios se escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, lo resucitó y glorificó, y de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. No sabemos cuándo este flagelo del COVID va a terminar. Si terminará o si tendremos que aprender a convivir con esto. Hay muchas enfermedades con las cuales estamos aprendiendo a convivir. Ustedes pueden saber, conocen de algunos males. Pero vean, la esperanza no está en encontrar el antídoto para esos problemas, así esas enfermedades. Nuestra esperanza está depositada en aquel que no cambia, en aquel que es único, en aquel que está por sobre todo, que es nuestro Dios. Entonces, este es el marco, esta es la expectativa que tenemos los cristianos, de aquellos que creen en Dios, de saber que nuestra esperanza no está en las circunstancias, nuestra esperanza no está en lo que podamos poseer, nuestra esperanza no está en el gobierno, nuestra esperanza no está en los partidos políticos, nuestra esperanza no está en nada perecedero. Nuestra esperanza está en aquel que nos amó en la eternidad y nos continuará amando por siempre. Entonces, este es el marco, esta es la manera como Pedro inicia, y es importante entonces colocar esto como fundamento. En tanto estamos aquí, somos peregrinos. Y debo explicar esto, porque estamos de tránsito, estamos de paso, estamos camino a nuestra patria. Usted ayer debe de saber que ayer fue el día creo que ayer, antes de ayer, sí, fue el día de la independencia de los Estados Unidos, la celebración. En este mes de julio nosotros celebramos la independencia, un aniversario más de nuestro país,
Somos peruanos. O sea, usted tenga la nacionalidad que usted tenga, tenemos una nacionalidad, pero somos ciudadanos del reino de Dios, del pueblo de Dios. Entonces, en tanto estamos en tránsito, estamos en esa expectativa de ir a los brazos de nuestro Padre. Mire, qué alegría, qué regocijo es poder ver que vamos al encuentro, que cada día que pasa, que cada momento, que cada circunstancia, que cada dificultad que atravesamos es un avance más para ir a los brazos de nuestro Padre. La vida cristiana no significa ausencia de dificultades. La vida cristiana significa atravesar los desiertos de la vida tomado de la mano de Dios. Las dificultades, los problemas significan para nosotros crecimiento. Significan para nosotros Dios actuando en favor nuestro. Los problemas que atravesamos hacen con que Cristo sea formado en nosotros. Entonces somos peregrinos y como peregrinos pasamos por necesidades difíciles, pero no estamos solos. El Señor está de nuestro lado. Miren, entonces, para nosotros es un privilegio haber sido llamados, escogidos, no por nuestros méritos. Somos peregrinos y como tal el Señor en este proceso de peregrinaje está dándonos, está formando un carácter en nosotros. Entonces no le tememos, no le corremos, digamos así, a las dificultades. Tampoco lo estamos buscando, pero son parte de la acción de Dios en nosotros. Entonces, Dios en su palabra nos va a mostrar aquí por lo menos dos cosas importantes. Dos cosas. La primera de ellas es nuestra identidad. Yo quería mostrarles en esta mañana que nuestra identidad está basada en aquel que nos escogió, que nos... Nuestra vocación como iglesia, ¿no? ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Cuál es el propósito de este pueblo escogido? ¿Cuál es el propósito de este pueblo llamado? Y yo quiero comentar entonces al final, en este segundo punto. Somos peregrinos y como tal estamos en esa expectativa de ir a la casa del Padre, pero como estamos en tránsito, Dios nos va a señalar algunas cosas importantes para nosotros. Dice la primera cosa, el primer detalle, hablando de mi identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Con qué te identificas? ¿No? Yo soy peruano, tengo un apellido, tengo un nombre, me identifico con esto, mi vocación es esta, mi llamado es este. Pero ¿cuál es tu identidad? Me refiero ahora de una identidad delante del Padre. ¿Cuál es tu identidad espiritual? Dice su palabra que somos el pueblo de Dios. Pero antes de que suceda esto, debemos ir en la historia y recordar que antes de ser pueblo de Dios, no éramos sujetos de la misericordia de Dios. Hay un comentarista que dice que Pedro da a entender que en este tiempos antiguos los lectores vivían en la oscuridad espiritual, vivían completamente enajenados, lejos, distantes de Dios. Quiere decir entonces que cuando Dios nos escoge en esas circunstancias, que cuando Dios nos llama sabiendo que somos un pueblo pecador, sabiendo que no tenemos nada a ofrecer a Dios, sabiendo que estábamos en tinieblas, en oscuridad, alejados totalmente de Dios. Entonces, Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llega a Cristo Jesús muere en la cruz por nosotros. Pasamos a tener fe. La fe es un don de Dios. La fe es un don que viene de Dios. Nos ha redimido con su sangre. Y vean lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 13. Dice, Él nos libró del dominio, de la oscuridad, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Quiere decir que si no fuera por la obra de nuestro Señor Jesucristo, aún estuviéramos en tinieblas.
Si hay en nosotros algún síntoma de sí, Dios me escogió porque soy bueno, algún síntoma de arrogancia al pensar que sí, nosotros tenemos algo que ofrecer a Dios, recuerde que antes estábamos en tinieblas, apartados. Si no fuera por la interrupción, el ingreso en la historia, en nuestras historias de Cristo Jesús, aún estaríamos en tinieblas. Y eso es un motivo de agradecer a nuestro Dios. Gracias, Dios, porque nos has ingresado, has llegado con esa luz para disipar esas trevas, con esa luz para que esa oscuridad se convierta en día para nosotros. Entonces, antes no teníamos ni la compasión ni la misericordia de Dios, pero gracias a ese evangelio que llevó, a la predicación de su palabra, pasamos a entender que antes estábamos en oscuridad, lejos de Dios, distantes de Dios. Entonces eso éramos antes de ser encontrados, ser llamados por Dios. Esa era nuestra vida. Usted recuerda cómo usted era antes. Sus ansiedades, sus angustias, sus preocupaciones. Su corazón le guiaba, lo llevaba para hacer cosas que usted no deseaba. Hoy estamos en una franca lucha, pero ya no solos, con el Señor. Entonces es importante recordar que antes estábamos en las tinieblas. Segunda cosa que podemos decir de este texto, dice que ahora somos pueblo de Dios. Y usted que me acompaña, usted que es parte, usted que cree en Dios, usted es parte del pueblo de Dios. Dios lo ha llamado. Y lo ha llamado para algunas cosas interesantes. Vea entonces, somos primeramente sujetos de la misericordia de Dios. Si no fuera por ese amor, si no fuera por esa constancia y perseverancia de Dios, nosotros aún estaríamos en tinieblas. Entonces, por la misericordia de Dios es que estamos aquí, tú y yo, ahora sentados, yo compartiendo la palabra, usted observando en su pantalla. Somos pueblo adquirido por Dios. Como hemos dicho, este pueblo adquirido no es simplemente pagado en moneda, dinero. Esta transacción significó la muerte de Cristo Jesús. Para que tú tengas vida eterna, alguien tuvo que morir. Y para que tú resucites, alguien tuvo que resucitar. Y para que tú sigas el ejemplo de la vida cristiana, alguien tuvo que ser ejemplo para nosotros. Él costó la vida, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos un pueblo que debe ser agradecido, que debe ser un pueblo que está confiante, con esperanza, con expectativa de que Dios está realizando su labor. También somos conscientes de que si no fuera por Dios, estaríamos condenados todavía, lejos de Dios. Entonces somos una posesión, somos un bien adquirido por Dios. Dios nos ha escogido no porque somos mejores que nadie, sino simplemente porque Él quiso. Voy a mostrar después en algunos textos esta gran realidad. Y ahí, luego de haber mostrado que somos un pueblo adquirido, Él va a decir por lo menos 4 cosas importantes en esta caminada cristiana. ¿Qué significa la iglesia? ¿Cómo podemos definir este pueblo? Este pueblo que se reúne, este pueblo que se encuentra, usted que es parte del pueblo de Dios, usted que hace parte de ese pueblo llamado por Dios. Va a enumerar entonces las gloriosas riquezas de aquello que los cristianos poseen. O va a caracterizar también a este pueblo llamado por Dios. Linaje escogido, ¿no? ¿Cuántos de nosotros ya no hemos citado este texto diciendo, somos pueblo, somos linaje escogido? Cuando Pedro está usando esta expresión, ve a los creyentes como el cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Pero también nos remite a la gracia de Dios. Y yo quiero decir esto, miren lo que dice Deuteronomio 7,
capítulo 7, versos 7 y 8, dice, miren, somos un pueblo, un linaje escogido. Pero quizás podamos decir entonces, ya que fui escogido, soy mejor que los otros, ¿no es verdad? Ya que fui separado por Dios, Dios vio algo en mí. Y podamos tener un síntoma de manifestaciones de alguna cosa que podemos decir, hay algo en mí que atrajo el amor de Dios. Pero vean, Deuteronomio 7, versos 7, capítulo 7, versos 7 y 8 dice, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, el Señor los ha querido. Pues ustedes eran el más insignificante de los pueblos. Qué golpe tan duro. Para un pueblo que podría pensar, Dios nos escogió, estamos tranquilos porque Dios nos ha separado y somos buenos, somos buena gente. No, son los más insignificantes, los más débiles, los más... O sea, piensa en alguien que estaba con toda la alegría de decir, sí, Dios me ha escogido, pero cuando después nos convertimos como esos globitos que se comienzan a desinflar. Es porque el Señor los ama y guarda el juramento que hizo a tus padres. O sea, ¿por qué somos escogidos? Simplemente porque Dios nos amó, porque Él quiso amarnos. Y dice, porque Él es fiel a las promesas que hizo a sus antepasados. Que hizo a sus antepasados, que los ha sacado de Egipto con mano poderosa y los ha rescatado de la casa de esclavitud de mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, ¿hay algo que podamos jactarnos, decir, sí, somos mejores que los otros? De manera ninguna. Dice ese texto, somos los más insignificantes, somos los más pequeños, no somos dignos de haber escogidos. Segundo término que usa, real sacerdocio. Pedro entonces está revelando aquí que existe un reino, ¿no? Real sacerdocio, algo que tiene que ver con rey, alguien que reina. De que da la idea de que estamos a servicio del rey. Tú y yo estamos a servicio del rey. Que estamos bajo la protección. Ojo, esto es importante. Estos términos que está usando es, primero, estamos bajo el servicio, estamos llamados a poder servir al Señor. Estamos llamados no solamente a vivir una vida en santidad, sino también primeramente a servir a Dios. ¿Estás sirviendo al Señor en este tiempo de COVID? Vamos a ver en qué manera podemos servir al Señor. Entonces, servicio del Rey, quiero animarte, quiero desafiarte a poder pensar que puedes servir al Señor en las circunstancias en las que te encuentres, en el lugar que te encuentres. Y estamos bajo su protección. No fueron pocas veces que hemos recibido noticias de hermanos y hermanas enfermos. Pero al final, ¿quién es el que protege a las personas? ¿Quién está al cuidado de las personas? Cuando tú sales a la calle, cuando te enfermas, ¿quién está a tu cuidado? ¿Quién está a tu protección? Dice que es el Rey de Reyes. Hay un texto que quiero solo citar, que está en Hebreos 10, verso 19 al... Nación Santa. El tercer motivo o la tercera característica de este pueblo es que es una nación santa. Sus ciudadanos han sido apartados, han sido separados por el propio Dios para su servicio. Hemos sido apartados para pertenecer ya, somos escogidos por Dios. Vea lo que dice Filipenses 3, verso 20, que dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro destino está allá en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador Jesucristo. Cuarta cosa, cuarta característica, somos un pueblo adquirido, le pertenecemos a Dios. En estos días jueves estamos estudiando en la iglesia, en el grupo de hermanos, sobre la mayordomía. Y hay un dueño. Parte del principio que hay un dueño soberano, que un Dios soberano que es dueño de todo.
Somos un pueblo, el pueblo de Dios. Hemos sido adquiridos por Dios. Vea lo que dice el libro de Hechos 20:28. Tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. La iglesia le pertenece al Señor. La iglesia fue adquirida y comprada con sangre. El hecho de que tengamos vida y vida eterna, la convicción, la certeza de saber que vamos a la casa del Padre, significa que alguien tuvo que entregar su vida por ti. Entonces es interesante poder ver estas 4 características, estas 4 manifestaciones de esta iglesia. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Usted se podrá pensar, usted podrá preguntarse cuál es la vocación ahora. Si soy un pueblo adquirido, una nación santa, un pueblo separado por Dios, ¿para qué me llama el Señor? Y ahí quiero entrar con el segundo punto, que tiene que ver con el propósito por el cual fuimos adquiridos por Dios. No fuimos adquiridos por Dios para crear un simple club, ¿no? Una agrupación nada más, y nos reunimos y nos vemos y quedamos ahí. Con el número que ingresamos es el número que continuamos. Mira lo que dice: somos un pueblo adquirido, separado, real sacerdocio, nación santa, con propósito. Creo. Muy bien. Somos un pueblo entonces que ha sido llamado para proclamar la verdad del Evangelio, para proclamar cómo Dios nos ha transformado, cómo Dios nos está transformando, cómo es que Dios nos ha hecho cambiar nuestra vida, cómo ese proceso se inició y podemos transmitir ese proceso de transformación en nuestra vida a otras personas. Cómo es que ese milagro de la vida eterna ingresó a nuestras vidas, cómo es que oímos el Evangelio. Entonces la palabra tiene que ver aquí con amar, con anunciar, dice, las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros. Nuestras vidas, nuestro proceder deben irradiar esa luz de su gracia que nos ha llamado. Esto es importante comentarlo porque podemos iniciar este proceso de anunciar, de proclamación, partiendo de nuestra familia. Y hoy más que nunca estamos llamados a poder reflexionar y decir: Dios me ha llamado. Debo yo compartir el Evangelio con mis familiares, con mis amigos, con la gente que me cerca, con la gente que estoy siempre. Tío, tía, papá, mamá, hermanos, hijo, hija. Somos embajadores entonces para mostrar los atributos de aquel que nos llamó, de aquel que entregó su vida por nosotros. Yo quiero animarlo entonces a pensar a partir de hoy. Tu identidad es ser hijo de Dios. Somos pueblo de Dios. La iglesia existe porque Dios la ha creado. Y yo quiero animarte a poder pensar, reflexionar en ser parte de la iglesia. Yo quiero desafiarte a poder reflexionar, a pensar que tu vocación, que tu llamado también implica, luego de haber escuchado el Evangelio, compartir el Evangelio. ¿Cómo van tus relaciones, contactos con las personas? A poder pensar que a través de la amistad, en el trabajo, puedes compartir el Evangelio con tus vecinos. Oí la historia muy contento y feliz de una mamá que subió a un taxi y tuvo la oportunidad de hablar con el señor taxista, antes del COVID, por supuesto, ¿no?
Subió al taxi muy contenta, muy animada. Le dijo, Señor, quiero compartir con usted el Evangelio. El Señor oyó el Evangelio. Escuchó el Evangelio. La hermana muy contenta me busca y dice, pastor, tuve la oportunidad de predicar el Evangelio. Esta persona está interesada, oré por él. Oyó el Evangelio. Qué bonito ejemplo. Vamos así como iglesia, compartir su palabra, compartir el Evangelio. Que donde vayamos, por donde estemos, podamos transmitir, anunciar esta verdad. Somos llamados o hemos sido creados para glorificar el nombre de Dios a través de la obediencia. Y esa obediencia se traduce en anunciar las verdades de aquel que nos sacó de las tinieblas para la luz. Yo quiero orar por usted. Quiero robar vida para que usted sea parte de este pueblo de Dios, para que usted pueda formar parte de ese pueblo y también entienda que su vocación, su llamado, no es calentar los bancos, ¿no? Y sí, es su misión de predicar el Evangelio por donde quiera que usted vaya. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, nuestro Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque la iglesia existe, tú la has creado, porque este pueblo separado, este pueblo escogido ha sido llamado por ti, no por ser los más grandes, y sí por los más insignificantes. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús que murió en la cruz, nos dio vida y vida eterna. Pues podemos disfrutar de la comunión entre hermanos, podemos amarnos, podamos ayudarnos a crecer, podemos alertarnos, Señor, delante de algunas situaciones que pasan en nuestra vida, podamos recibir apoyo, podamos recibir amor, podamos recibir ayuda, continuar firmes sirviéndote, Señor. Gracias porque somos un pueblo separado para servirte. Y gracias, Señor, porque esa vocación, ese llamado implica anunciar el Evangelio en casa, fuera de casa, por donde quiera que estemos. Que esta palabra, Señor, sirva de ánimo, sirva de estímulo para que muchos de mis hermanos, donde se encuentren, puedan compartir, anunciar de aquel que nos sacó de las tinieblas para la luz. Alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por la exposición de la palabra. Juan 15:16 también dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Vamos a continuar alabando al Señor con un cántico que dice, el Señor Jesús te está llamando a ti. El Señor Jesús está llamando. Quien al campo a trabajar irá. Quien irá a buscar a los perdidos. Quien la senda les enseñará. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, heme aquí, Señor, él respondió, háblame, oh háblame, heme aquí, responderé, Señor, háblame y te diré, Señor, heme aquí, envíame, Señor.
Hay millones que en pecado mueren. Escuchad su llanto de dolor. Acudid con tiempo a rescatarle. ¿Quién dirá, envíame, Señor? Pronto el tiempo de la siega pasa. Pronto iremos al celeste hogar. Ojalá que aquel solemne día Cristo allá nos diga, hiciste bien. Háblame, oh háblame. Heme aquí, responderé, Señor. Háblame y te diré, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Háblame, oh háblame. Heme aquí, responderé, Señor. Háblame y te diré, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Que así sea. Vamos a tener un momento para los avisos, como siempre, para recordarles que los días martes nos seguimos reuniendo virtualmente a través del Facebook Sala, los martes a las 7:30. Compartimos un enlace por el WhatsApp y por el Facebook de la iglesia, donde usted puede ingresar. No necesita tener en su computador, en su teléfono, en su tablet, el Facebook habilitado. Basta que entre al enlace sin ninguna aplicación y usted puede conectarse. Los martes a las 7:30 tenemos, repito, un momento de oración. Si usted tiene también un motivo de oración, de agradecimiento, de pedido, una preocupación que quisiera compartir por usted, alguien de su familia o alguien que conoce, puede hacérnosla llegar a través de alguien o también puede ingresar usted directamente y participar de este tiempo de oración. Los días jueves, por el mismo medio, el Facebook Sala, tenemos los estudios bíblicos. Hemos acabado un material y justo hemos comenzado otro sobre la mayordomía. Entonces también les invitamos a participar, que se sigan sumando. Es importante crecer juntos, aprender juntos. Uno aprende muchas cosas solo, pero en grupo la visión se abre, ¿no? Bien, y los cultos dominicales también empezamos, no se olviden, desde las 9:15 con una transmisión de un preludio musical donde usted puede ir alabando al Señor mientras se prepara para, a través de otro enlace, a las 9:30 comenzar ya el culto. Entonces les esperamos, quisiéramos que nos acompañen y compartan el enlace también. Ahora ha sido en vivo, después usted puede compartir el enlace si no ha tenido tiempo de hacerlo con alguien más a quien quiera bendecir con el tema que hemos tratado hoy. Y también vamos a tener, ya sabemos que acabó la cuarentena formalmente, pero los cuidados siguen, ¿no? No hay un texto en la Biblia que diga que nos amemos directamente, ¿no? Uno mismo. Pero sí hay, cuando la Biblia habla de amar a tu prójimo, lo menciona cuando dice que lo ames como a ti mismo. Entonces, ese amor, ese cuidado, esa preocupación debe permanecer. Tenemos que cuidarnos a nosotros, por cuidar nuestros cuerpos, pero también por terceros.
podemos todavía transmitir el virus a alguien, y lo más probable alguien de nuestra familia, alguien de nuestro círculo de amigos, alguien de la iglesia. Entonces hay que tener los cuidados. Si puede seguir manteniendo los que hasta ahora ha llevado, pues estaremos bien, siguiendo con las recomendaciones que se hacen del aseo, de limitar las visitas, para que podamos también continuar, ¿no? Continuar sanos. Sabemos que estamos cuidados, protegidos por Dios, pero no es tampoco, eso no significa que nos expongamos innecesariamente. Hay que ser responsables también. Entonces, a seguir cuidándonos. Vamos entonces a dar paso al pastor, que nos va a despedir con unas palabras de oración. Muchas gracias a usted que nos ha acompañado en esta mañana y a usted que nos acompañará en otros momentos, seguramente cuando pueda ser retransmitido este culto de adoración a Dios. Muchas gracias por los mensajes que nos están dejando en el grupo de Facebook. Estamos siempre leyendo, estamos siempre tomando nota de los mensajes, de las personas que nos dejan los mensajes, de los me gusta o likes de las personas. Oramos a ustedes, rogamos la bendición de Dios sobre sus vidas. Y a usted que no participa de alguna iglesia, le invitamos a considerar seriamente buscar a Dios. Es importante tener comunión con Dios y con un grupo de personas que son parte del pueblo de Dios. Lo animamos a que pueda participar, a que pueda sentirse parte también de esta iglesia, llamámosle virtual, para que así podamos juntos crecer, podamos orar, podamos compartir necesidades, podamos interceder juntos y podamos compartir la palabra del Señor. Le invitamos a que pueda también compartir este mensaje, este culto, a través de un enlace que está en el Facebook, pueda compartir con sus familiares, ¿no? Nos gustaría mucho saber, deje su recado también si no lo ha hecho aún, para que podamos conocerle y podamos orar por usted. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, nuestro Dios y Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque somos parte de este pueblo de Dios, pueblo escogido, separado, con un propósito, Señor, de glorificar tu nombre a través de la obediencia, que se traduce, Señor, en el mensaje que llamamos, mensaje de esperanza, mensaje de ánimo, Señor, y ese mensaje, Señor, que tiene que ver con cumplir, con llevar tu evangelio a otras personas. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das. Continúa abriendo los espacios, Señor, los momentos, las iglesias para poder proclamar, anunciar tu verdad, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quién quisiera enlistarse del lado del ejército vencedor? ¿Quién quisiera ser un soldado del lado de una guerra que ya está ganada? Aunque haya muchas batallas en el camino, pero el enemigo, el adversario, hace tiempo que ya fue derrotado. Ahora lo que toca es permanecer firmes, enfrentar las batallas, pero uno no va desarmado ni desprotegido a un enfrentamiento, ¿no? Uno va bien equipado y con valor, porque no vamos solos, vamos con Cristo, por la corona. Entonemos este último canto, no te olvides, donde quieres pertenecer. ¿Dónde quieres pertenecer? Acá no hay parte neutral. O estás con Cristo, con el vencedor y las consecuencias de ello, o del otro lado. Que Dios bendiga a su iglesia para gloria suya. Entonemos este canto. Estar por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estar por Cristo firme,
las fuerzas son de él, el brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestidlo armadura, vela de oración, deberes y peligros demandan gran tesón. Estad por Cristo firmes, bien poco durarán la lucha y la batalla, victoria viene ya. Alado el que venciere, corona se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Amén. Dios les bendiga. Adiós. Un abrazo a todos ustedes. Un saludo especial para Teodora, Carmen, Cato, Cosme, nuestra hermana Anita, que siempre deja recados. Dios les bendiga, hermanos.